nos ama y se preocupa de dirigirnos con acierto en nuestra existencia. Que Él sea la fuente y el secreto de nuestra salud. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de mi raza y lograr salvar a alguno de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su integración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos creyéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan
a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos ha regalado un mensaje realmente hermoso. Y yo quisiera retomar brevísimamente el Evangelio de hace 8 días. ¿Se recuerdan? Sí, sí se recuerdan. ¿Cuál es? Ya se les olvidó. Fíjense ustedes que hace 8 días se habló de un hombre que se llamaba Pedro. Este hombre, es que me tocan el micrófono y entonces esos altibajos me hacen perder el hilo. Ahí está bien, Poncho, ahí está bien. Pedro era un judío, amigo de Jesús, testigo de muchos milagros que Jesús había hecho. Y entonces, cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro también lo hizo. Pedro también lo hizo. Pero Pedro se empezó a hundir. Y clamó a Jesús: sálvame, Señor, sálvame, Señor. Jesús lo ayudó y le dijo: hombre de poca fe. Yo quiero que nos quedemos con esto: hombre de poca fe. Hoy, mis hermanos, el Evangelio nos habla de una mujer que no era judía. Era una mujer, por lo tanto, pagana, porque no era judío. Los no judíos eran llamados paganos. Cananea, pagana, como decimos en buen chapín, no era de los de la foto. ¿No es cierto? Jesús no esperaba mucho de aquella mujer porque era pagana. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús llegó a Tiro y a Sidón. Aquella mujer se enteró de que Jesús pasaba y aquella mujer tenía una necesidad muy triste. Su hija estaba terriblemente enferma. O sea, no estaba enferma, estaba terriblemente enferma. Tenía una necesidad. Todos hemos tenido necesidades: enfermedad, trabajos, crisis. Todos hemos tenido más de alguna necesidad del Señor. De hecho, somos seres necesitados y dependientes de Él. ¿Qué hizo aquella mujer? Buscó a Jesús. Tenía una necesidad. ¿Qué hizo? Buscó a Jesús. Fue en búsqueda de Jesús. No fue Jesús el que fue en búsqueda de ella, fue aquella mujer que fue detrás de Jesús. Si tú tienes una necesidad como aquella mujer, ¿a quién tienes que buscar? A Jesús.
Y entonces dice la palabra de Dios que empezó a seguirlos, iba detrás de Jesús y empezó a gritar a Jesús. Dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, atiéndela porque viene detrás gritando. Aquella mujer estaba armando un escándalo, ¿no es cierto? ¿Le gritó una vez? No, le gritó muchas veces que le ayudara, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar en la oración. Cuando tú le pides algo al Señor, no se lo tienes que pedir una vez. Tienes que ser insistente, ir detrás de Él, gritarle a Él, insistirle a Él, como esta mujer cananea. Y fíjense, mis hermanos, que cuando los discípulos le dicen a Jesús que la atienda, Jesús le dice: no, porque yo he venido a rescatar las ovejas descarriadas de Israel. Yo solo vine para los de la foto. Aquella mujer estaba escuchando. Y cuando llegó hasta donde estaba Jesús, dice la palabra de Dios que se postró. ¿Qué quiere decir postrarse? ¿Qué quiere decir postrarse? Doblar las rodillas. Doblar las rodillas. Reconocer que Él es grande, reconocer que Él es poderoso, que Él es la divinidad. Se postró en un gesto de humildad delante de Jesús. Es algo que nos cuesta a nosotros también, ¿no es cierto? Fue un gesto de humillación también. Es algo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es muy grande, ¿no es cierto? Y le dijo a Jesús: Señor, ten compasión de mí, ayúdame. Y le cuentan la historia de su hija, ¿no es cierto? Mi hija está terriblemente enferma, ayúdame. Miren ustedes, cuando uno tiene una necesidad, o cuando un hijo de ustedes se enferma, uno es capaz de todo, ¿no es cierto? Los papás son capaces de todo, ¿o no? Son capaces de todo. Jesús le dijo a aquella mujer: no está bien darle el pan de los hijos a los perritos. Jesús del cielo. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer? ¿Qué le dijo? Díganlo. Díganlo. Qué terrible. Uno dice, le dijo perrito, ¿no es cierto? Le dijo perrito. Pero Jesús le está diciendo que Él había venido para los judíos, no para los paganos. Pero ustedes saben que el Señor quiere darnos una enseñanza. Y aquella mujer le dijo: Señor, es cierto lo que tú dices, pero también es cierto que los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Qué bonito, ¿no es cierto? Porque lo que a uno le sobra, a otros les hace falta. Lo que a ti te sobra, lo que tú desprecias, a otros les hace falta. Porque para algunos las migajas o lo que te sobra o te puede sobrar a ti es fiesta para unos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El Señor se quedó admirado y dijo: mujer,
qué grande es tu fe. Y a Pedro, ¿qué le dijo, mis hermanos? Hombre de poca fe. Y a esta mujer, ¿cómo le dijo Jesús? Qué grande es tu fe. Pero para llegar a eso, esta mujer hizo un proceso. Buscó a Jesús, se humilló delante de Jesús, o sea, hizo a un lado su orgullo. Y muchas veces nosotros no doblamos nuestra rodilla por nuestro orgullo, ¿no es cierto? ¿O no? Y no valoramos nuestras cosas. Fíjense ustedes que, miren, hablando de las migajas que caen de la mesa, ¿cuántas veces algunos no hacen berrinches? Ay, este pantalón ya me lo puse muchas veces y 2 veces se lo ha puesto. O los patojos, la señora dice, no tengo que ponerme, y tiene lleno el closet. No tengo que ponerme. Los pantaloncitos de algunos, los vestiditos de algunos que ya no los quieren, son estrenos para otros. ¿Se comprende, mis hermanos? Porque también los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Pidámosle a Jesús que nos ayude a aumentar nuestra fe, a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra fe. Pidámosle a Jesús que nos ayude a ser perseverantes en nuestra oración. Pidámosle a Jesús que nos ayude a ser como esta mujer cananea. Que a mí el día de mañana el Señor me pueda decir, qué grande es tu fe. Que a ustedes, mis hermanos, el día de mañana el Señor les pueda decir, qué grande es tu fe. Pero búscalo, córrelo, grítale a Jesús, grítale a Jesús. Mientras nosotros no nos pase nada y no tengamos necesidades, como que el buscar a Jesús, ir detrás de Él, doblar nuestra rodilla, postrarnos delante de Él, es algo no común. Yo lo he visto. Hay momentos en los que tenemos que estar de rodillas y la gente se queda sentada. Ay, yo no me siento. O se queda la gente así. Es orgullo. Es orgullo. Tienes que hacer a un lado tu orgullo. Porque el Señor te llama a que seas un poquito más humilde, más sencillo. ¿Se comprende, mi Señor? Más humilde. Si al final eso es lo que cuenta, que seas humilde, que seas sencillo, que te dejes de cosas, muchas de ellas superficiales, y que seas tú mismo, que seas como esta mujer cananea. Si la humillación fue grande, la necesidad era más grande todavía, ¿no es cierto? Y por eso vale la pena que tú te postres delante de Jesús, ¿no es cierto? Por eso vale la pena que tú lo busques, que tú lo corras como esta cananea. ¿O no? ¿O no? Si la necesidad era, si la humillación fue grande, la necesidad era más grande todavía. Y tienes que balancear eso. Mis hermanos, así como existe gente de la que el Señor dice, hombre de poca fe, también existe gente de mucha fe como la cananea.
Y en la casa de Jesús entramos todos. Dice la primera lectura, mi casa es casa de oración. Y en mi casa quiero que esté Pedro y que esté la cananea. ¿No es cierto? ¿Se comprende, mis hermanos? En mi casa quiero que esté Pedro y que esté la cananea. No la canalla, que esté la cananea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la imagen del trigo y de la cizaña. Aquí nos reunimos los buenos y los malos. Nos reunimos acá, mis hermanos, los sanos y los enfermos. Que el Señor me los bendiga y me los cuide mucho. Y pensemos en esto que hizo esta mujer. Vale la pena hacerlo. Seguir a Jesús, buscarlo, gritarle, caer postrados delante de Él y decirle, ayúdame, Señor. Jesús premió a aquella mujer y le dijo, que se haga como tú lo has deseado, ¿cierto? Que se haga como tú lo has deseado. Nos ponemos de pie, por favor.